Bienvenidos, buen mediodía, a la primera edición informativa de BTV Noticias. ¿Qué tal, Humberto? Muy bien, bienvenidas y bienvenidos. Viernes, cierre de esta semana, tal vez con una miradita un tanto ahí no muy alegre, y bueno, porque siempre nos gustan los fines de semana como está el día hoy, por ejemplo. Y parece que no. Usted se acuerda que ayer el profe Serra decía al final del informativo que le consultábamos hasta cuándo iba a llover, y bueno, se dice que hasta el martes, por lo menos es lo que él dice. E Inumet también. Exactamente. Porque vamos a empezar por allí, porque el Instituto Nacional de Meteorología emitió una alerta a la población por precipitaciones abundantes desde la madrugada de este sábado. El aviso se extiende por todo el fin de semana. Se pueden registrar tormentas, además, en algunas zonas del país. Además, el instituto sostuvo que en las zonas costeras las rachas de vientos pueden ser puntualmente fuertes. Las condiciones comenzarían a mejorar el martes 16 de abril desde el litoral oeste. Bueno, será un fin de semana de lotería de cartones y torta frita. ¿Un bingo? Lotería de cartones, más divertido. Bueno, vamos a los titulares. Se realiza una nueva reunión interinstitucional por la situación de niños en contexto de vulnerabilidad por hechos de delincuencia. Móvil en vivo. En 2023 se registraron 754 suicidios, cifra que marca un descenso con respecto al año anterior. El Sistema Nacional de Emergencia y Cruz Roja informan sobre un plan de acción para afectados por las últimas inundaciones. Móvil en vivo. La policía logró identificar a 4 personas responsables de los grafitis en edificios, pero Fiscalía aún no ordenó detenciones. El Ministerio de Educación y Cultura evalúa cambios a la normativa. River Plate venció 2-0 a Nacional por la Copa Libertadores. Análisis de Juan Carlos Scelsa. En 2023 hubo menos suicidios que en el año anterior. Se registraron 754, con un aumento en la tasa de suicidios en mujeres. Los datos preliminares del Ministerio de Salud Pública muestran que el año pasado hubo 754 suicidios, 69 menos que en 2022, lo que representa una disminución de 8,4%. Del total, 75% corresponde a hombres y 25% a mujeres. Históricamente, la tasa de mortalidad por suicidio ha sido más alta en hombres que en mujeres, pero en 2023 eso cambió. Se registró una disminución en hombres y un aumento en mujeres, alcanzando el valor histórico más alto. En cuanto a la distribución por edad, la tasa de suicidio más alta se encuentra en personas de 75 a 79 años, seguida por la franja de 25 a 29 años. La tasa global de suicidios es de 21,1 cada 100.000 habitantes, una cifra menor a la registrada el año anterior, que fue la más alta desde el 2010, pero más del doble del promedio de América Latina. Respecto a la distribución territorial, el departamento con la tasa más alta fue Rocha, seguido de La Valleja y Paysandú. Las autoridades de la salud destacaron que con estos datos a la baja se quebró una tendencia al alza que se venía registrando desde el año 2013, y anunciaron que para continuar con el combate a esta problemática se extenderá la cobertura en psicoterapia hasta los 30 años, cuando antes era hasta los 25. También habrá una rebaja de los tickets en las consultas con psicoterapeutas, que pasará de 470 pesos a 152 pesos en los casos de personas que tuvieron un intento de autoeliminación. Asimismo, se anunció que los antidepresivos, fluoxetina y la sertralina pasarán a ser gratis para personas con indicación médica, mientras que el antidepresivo escitalopram pasará a tener un valor tope de 144 pesos. Y volvemos con el tema de aquellas personas que debieron sufrir las inundaciones pasadas. Recordarán ustedes, en este caso, familias afectadas en el departamento de Canelones, San José y Florida, porque la Cruz Roja ha presentado el plan de acción en coordinación con el SINAE para todas estas familias. Cruz Roja Uruguaya, a través de la coordinación con SECOED y SINAE, va a empezar toda una respuesta que ya vienen realizando las filiales, pero va a empezar con toda una respuesta de entregas de kit en una primera instancia para una nueva desinfección, ¿no? Si bien han ido volviendo las personas a sus hogares, está la necesidad de continuar con esa higiene, empezar a trabajar con esas personas que que pasan por esta situación de vulnerabilidad. Entonces lo que se busca ahora es hacer un trabajo más cercano con esas familias, en donde también se va a dar una respuesta en efectivo, transferencias de efectivo, que usa mucho el movimiento internacional de la Cruz Roja, en donde se le va a dar soporte a familias para también
poder ver cuáles son las necesidades, no desde el impulso de decirle voy y te llevo esto. Esto específicamente es para trabajar con unas 500 familias aproximadamente, con kits de higiene de desinfección, también trabajar en el dengue y a su vez trabajar con algunos apoyos económicos específicos para las familias. Es un apoyo muy importante que nos sirve mucho para esta etapa de recuperación, ¿no? Como saben, pasó la emergencia, fue la atención a la primera emergencia y luego esta etapa de recuperación, que en eso estamos y fue lo que anunciamos hoy. Y con las lluvias anunciadas por parte de Inumet y también el profesor Serra, la Intendencia de Canelones y el Centro Coordinador de Emergencias trabajan en estrategias ante eventuales desbordes del río Santa Lucía. Fueron 5 especialistas. El primero lo que nos aportó fue la mirada sobre cuál fue el evento que tuvimos y sobre todo las características de la variabilidad climática y los escenarios de cambio climático, ¿no? Donde de alguna manera nos queda claro de que el aumento de la lluvia, de la temperatura, de los eventos climáticos extremos son o marcan el escenario que tendremos que enfrentar en los próximos años. Por lo tanto, tenemos que prepararnos mejor. Y en esto de prepararnos mejor, las siguientes exposiciones lo que nos permitieron visualizar es la importancia de incorporar el conocimiento en la toma de decisiones. Estamos abordando temas complejos en escenarios muy complejos, por lo tanto, el conocimiento que nos aportaron desde Facultad de Ingeniería con respecto al comportamiento del río, o de los ríos, pero en este caso el río Santa Lucía, el aporte que nos hicieron del CUBRE a los efectos de entender cómo las decisiones que tomamos tienen que pensarse en términos del ecosistema, de la cuenca, y que las decisiones a veces que pensamos que pueden aportar en un sentido pueden generar consecuencias en la otra, como por ejemplo los temas de calidad del agua, que son centrales, porque la cuenca de Santa Lucía nos aporta agua para el 60% de la población, el uso del suelo, el ordenamiento territorial. Bueno, seguramente todos estos aportes que recibimos de la academia en el día de ayer se van a, como la vez anterior, se van a transformar, a consolidar en decisiones concretas que tienen que ver con este objetivo, tomar decisiones con el mayor sustento del conocimiento que genera nuestra Universidad de la República. La policía logró identificar a 4 personas responsables de grafitear varios edificios en Montevideo. Sin embargo, Fiscalía no ha ordenado detenciones, ya que no hay denuncias policiales en todos los casos. Al menos 6 edificios de los barrios Centro y Cordón fueron grafiteados en los últimos días en Montevideo. La situación generó no solo la molestia de los vecinos, sino que también sorpresa, porque los responsables debieron trepar varios metros. 2 de los edificios pintados se encuentran casi en la esquina de Mercedes y Vázquez, otros 2 en Mercedes y Gaboto, un quinto en la esquina de Mercedes y Lista Narvaja y el sexto se ubica en José Enrique Rodó y Minas. Una vecina del edificio de Mercedes y Vázquez contó a BTV Noticias que el presupuesto para la limpieza de las paredes de su apartamento está evaluado en unos 50.000 pesos, además de las cámaras de seguridad que prevé instalar debido a que la situación aumentó la sensación de inseguridad. En otro edificio ubicado en José Enrique Rodó y Minas, los grafiteros subieron por las paredes exteriores hasta el 9º piso. Con las imágenes de las cámaras de seguridad que aportaron los vecinos, la policía logró identificar a 4 posibles autores, 3 de ellos uruguayos y 1 extranjero, de acuerdo a lo informado por El Observador. Incluso una de las firmas de los grafitis dice Brasil y SP, que las autoridades relacionan con San Pablo. La investigación en Fiscalía está a cargo de Silvia Naup, que encomendó el relevamiento de testigos y la recolección de registros de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas. Por ese motivo, aún no libró orden de detención. Los grafitis en altura se iniciaron en diversas ciudades del mundo antes de llegar a Uruguay. Uno de los lugares emblemáticos donde este fenómeno cobró relevancia fue San Pablo, donde en la década del 80 surgió el pinchazo, una forma de expresión visual que pinta de manera ilegal fachadas, monumentos y hasta calles y que se asemeja con los encontrados en Montevideo. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, se refirió a esto, dijo que son un delito y adelantó que se revisará la normativa. Lo que hemos llegado en estos días significa pasar un límite, porque implica invasión de propiedad, que es un delito. Pero la cosa viene de antes. Pensemos, por ejemplo, en el estado en el que están muchos edificios públicos, que están tremendamente vandalizados y deteriorados como consecuencia de la acción de los grafiteros. Entonces, hace mucho que habría que haber puesto reglas, acordado reglas. No es lo mismo pintar un muro en un baldío, que puede estar bien, y es más, hasta puede agregarle valor a un lugar de la ciudad que está feo, que pintar un edificio público,
que pintar un edificio con valor patrimonial, o mucho peor, que meterse en la casa de alguien y pintarrajeársela contra su voluntad. Entonces me parece que acá hay que poner este tema alto en la agenda. En el mundo, en primer lugar, son los gobiernos de las ciudades los que se ocupan normalmente de estas cosas. Cuando ya se llega al delito, como ha pasado en estos días, es que se perdió mucho tiempo, es que hay muchas cosas que no se hicieron. Pero nosotros entendemos que el Ministerio de Educación y Cultura tiene que ocuparse de este tema, porque hasta hay una discusión acerca de esto es arte, esto no es arte. Vamos a hacer una revisión normativa a nivel nacional, vamos a hacer una revisión normativa a nivel departamental. Estamos mirando un poco algunas prácticas en otras partes del mundo. Bueno, nos vamos a ir al primer móvil, nos vamos al Ministerio del Interior. Allí se encuentra Lucía Betancourt, que tiene novedades. Lu, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía, el saludo para todos. Hubo una nueva reunión, la segunda, aquí en el Ministerio del Interior, que englobó a varias instituciones en el marco de los episodios de violencia que abarcan o que llegan a los niños, a aquellos más desprotegidos, y que recordemos que hace algunas semanas o al principio de año hubo niños heridos por balaceras en algunos barrios, y que a partir de eso también se busca llegar a aquellas familias o a los responsables de esos niños y a analizar en qué contexto se encuentran, si tienen antecedentes o no. Bueno, en este marco hubo una nueva reunión donde participaron autoridades de ACE, de INAU, también de Fiscalía General de la Nación, de la Suprema Corte de Justicia, por supuesto del Ministerio del Interior y la ANEP. En la primera reunión, que fue el 27 de febrero, se había acordado cruzar datos de todos estos organismos y que los lleve adelante el Instituto Nacional de Estadística. Por eso también vino su director, Diego Aboal, a esta reunión que duró poco más de hora y media. Y en la jornada de hoy se acordó crear un sistema para tener a mano todos los antecedentes de las familias o los responsables, como decía, de aquellos menores de edad, y que estén accesibles a las instituciones que lo necesiten. Eso fue parte de lo que explicó el subsecretario del Interior, Pablo Abdala. Que hoy yo diría fue central, que tiene que ver con avanzar en definir un sistema de intercambio de información entre todos los organismos, relacionado con los datos de niñas, niños y adolescentes y por extensión sus familias, que sean relevantes para trabajar en la atención de los mismos, en la protección de los niños, en la promoción de sus derechos. Y en ese sentido, de acuerdo a recomendaciones que inicialmente formuló el director de Estadística, Diego Aboal, el mecanismo que se advierte más conveniente es el del Sistema Integrado de Información del Área Social, que gestiona el CIAS, que gestiona el MIDES. El Ministerio del Interior no es parte de ese sistema, pero lo será a partir de ahora, y en función de eso y en ese ámbito, estos organismos que he mencionado, vamos a trabajar en un sistema o en un subsistema, por decirlo de alguna manera, que nos permita allí incorporar datos que sean relevantes para el ejercicio de la competencia de cada uno de nosotros, con la mirada puesta, repito, en la prevención y en la protección y promoción de los derechos de los niños. Que todos los organismos podamos saber en tiempo real y al mismo tiempo y a la misma vez cuál fue, digamos, cuáles son los antecedentes relacionados con la atención que el Estado le dio a ese niño en términos de que asistió a un centro CAIF, en términos de que se atendió en el área de la salud y en el Pereira Rosell, de que eventualmente fue también asistida a su familia por un equipo de territorio del MIDES o por un equipo de territorio del INAU. Y esa es información muy relevante para poder actuar a tiempo, para poder actuar oportunamente y para que la respuesta, por lo tanto, que el Estado, que es uno solo, más allá de que el Estado es Poder Judicial, es Fiscalía, es INAU, es Ministerio del Interior, entre todos, por lo tanto, podamos mitigar, contener la violencia que sin ninguna duda los niños sufren, que esto no es ninguna novedad, y que, bueno, muchas veces la sufren con consecuencias dramáticas. En este marco se adelantó que se va a iniciar una especie de campaña de bien público para difundir aún más las líneas para denunciar algún tipo de violencia hacia menores, por ejemplo la línea azul 0800 50 50 que atiende las 24 horas del día, pero también hay otros sistemas, por supuesto que siempre se puede recurrir al 911 y la próxima semana se van a estar presentando datos de las denuncias hacia niños, niñas y adolescentes que en el último año superaron las más de 6.000 de este tipo de violencia
violencia, ya sea física o también sexual. Además, sobre este aspecto, Abdala se refirió a la situación de Soriano, donde un menor de 15 meses falleció y sus padres, o su madre y su padrastro fueron imputados en las últimas horas, donde no había denuncias previas, pero sí se había constatado luego de los análisis forenses que ese niño sufría violencia doméstica y por esa razón se termina con esa decisión judicial. Por supuesto que continúa la investigación más allá de la justicia haya determinado en las últimas horas, pero en este contexto Abdala y las autoridades del Ministerio del Interior puntualizan en la importancia de estar atentos y ante cualquier situación realizar la denuncia pertinente. Sigan ustedes. Gracias, Lu. Hay que recordar que la denuncia es anónima. Cualquier persona que constate que algún niño está sufriendo violencia. Perdón, es un tema que me pone horrible. Sí, horrible. Más No tomando en cuenta que tenemos una noticia que ayer a última hora se conoció. Tienen que denunciarlo. Y que fue, bueno, tremenda. Conmovió no solamente al departamento de Soriano, conmovió a todo el país porque la justicia, y a través de la investigación que hizo la justicia, imputó por homicidio culposo a la madre y al padrastro de un bebé de 15 meses que falleció en el departamento de Soriano, como les he dicho. Lamentablemente, además, no es la primera vez que sucede esto, que se apersonan a un centro asistencial con un bebé y dicen que sufrió una caída. En este caso, ambos, estoy hablando de la madre y el padrastro, van a tener que cumplir una prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación. El fiscal de primer turno de Mercedes, Carlos Enrique Chargoña, comenzó a estudiar el caso y ordenó una autopsia cuyos resultados dieron indicios del maltrato que tenía el bebé. El menor, como les dije, fue llevado al hospital de Mercedes. Esto fue el viernes 5 de abril, lo llevó el padrastro, presentaba varios golpes. La mujer de 23 años y el hombre de 30 aseguraron que todo esto había acontecido porque el bebé se había caído. Sin embargo, obviamente, ante la mirada conocedora de los médicos, determinaron que esos golpes no eran compatibles con una caída. El estado delicado, los médicos deciden entonces rápidamente trasladarlo a una mutualista en Paysandú, pero lamentablemente debido al maltrato recibido, el bebé terminó falleciendo. Primera pausa. Sí, hagamos la pausa, venimos con más información en minutos nada más.